Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es la diferencia entre un crítico literario y el creador literario, el escritor? Porque es importante para nosotros como escritores conocer esa diferencia. ¿Cuál es el peso particular que sigue teniendo la evolución de ambas figuras en la actualidad? Vamos a conversar un poco sobre estos temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. En el canal hemos hablado un poco sobre el papel de la crítica literaria, ¿cierto? El papel que juega en el análisis de las obras literarias y en la construcción del canon. Hoy vamos a hablar un poco de quién de estos personajes, ¿no?, involucrados en el tejido literario ha definido y define la literatura y por qué, cuáles son las relaciones de coincidencia y de discrepancia que tienen y lo más importante, cómo esa unión, cómo esa síntesis, ¿cierto?, de la aparente labor antagónica que muchas veces tienen o en el imaginario subsiste como si fuera antagónica, el crítico y el escritor nos sirve a nosotros en nuestra labor. Respecto de las coincidencias, vamos a citar algunas, ¿no? La idea también es, por supuesto, invitarlos a suscribirse al canal y a compartir y a comentar, que en los comentarios ustedes nos dejen también qué otras encuentran. Pero dentro de las coincidencias, evidentemente, la primera es que ambos trabajan con el lenguaje, con la palabra. La reciben, ¿cierto? Porque el lenguaje es un sistema normativo, gramatical, ortográfico, etcétera. Ambos trabajan con ese insumo, el cual han heredado, ¿cierto? Uno para generar, para crear, para construir unos mundos de ficción, en el caso del escritor, y otro, el crítico, para decodificar, para interpretar los mecanismos de construcción de dicha ficción. Pero ambos parten del uso de la palabra. También ambos reciben una tradición literaria y operan, ojo a esto, operan desde una tradición literaria que han recibido. Es decir, esa historia de la tabula rasa y esa historia de la originalidad absoluta, ustedes saben que en el canal nosotros no creemos en nada de eso, porque los argumentos que se dan no la sostienen. ¿A qué viene eso, a esta situación muy particular? A que tanto el crítico literario como el escritor reciben una tradición, beben de una tradición y la expresan de esta manera. Es decir, que conforme el punto de vista y conforme la escuela, por así decirlo, a la que también puedan pertenecer, adscribirse a la literatura, desde ahí van a hacer su interpretación y desde ahí van a escribir. Por ejemplo, si se adscriben, digamos, al marxismo, vamos a poner un ejemplo de Grigori Lukács, este gran crítico literario y filósofo marxista de principios del siglo XX, todos los análisis que él hace de la literatura los va a hacer desde esa escuela, así como los escritores del realismo socialista van a escribir desde esa escuela. Creo que es un punto bastante claro y creo que habrá una gran comprensión. Uno que es bastante, va de suyo, ambos son importantes para el desarrollo, difusión y comprensión de la literatura, porque hay obras que se adelantan a su tiempo y estos críticos van también de alguna manera identificando el derrotero de esas obras y ayudando a su comprensión. Evidentemente la comprensión individual de cada lector es un proceso íntimo y personal que el lector tiene, pero hay novelas y hay obras de una gran complejidad, incluso escritas adrede por los escritores, de esa forma, valga la redundancia. Aquí siempre vamos a poner el ejemplo de Ulises de Joyce, porque él lo dijo expresamente, que lo había construido como un rompecabezas, para quebrar la cabeza precisamente, para exigir al máximo a los críticos. Entonces, novelas de ese tipo requieren ciertos elementos o ciertos presupuestos, porque están escritas con una gran complejidad, que nos ayuden como lectores y también como escritores a una comprensión, sin dejar, por supuesto, de lado el criterio individual. Principales diferencias. Una que es fundacional, el crítico literario se acerca a la obra para analizarla a través de unos métodos que tiene de interpretación para, como habíamos dicho anteriormente, aproximarse a esos mecanismos de construcción, y esa es la intención del crítico literario. La intención del crítico literario no debe ser
reescribir la obra, juxtaponer su criterio a una obra que ya está escrita. Así como el escritor no puede caer en la tentación contraria, que es ser juez y parte de la obra, es decir, interpretar la obra. El escritor únicamente genera la obra. Esto parece algo bastante evidente, ¿no? Pero en la actualidad nos damos cuenta que si bien antes había críticos que querían de alguna forma sobreescribir sobre la obra su propia versión, ahora hay escritores que quieren actuar como críticos y decir mi obra significa esto y punto. Acá hemos visto escritores autoapologetas, escritores solipsistas, escritores narcisistas. Eso lo hemos tratado acá en el canal. Otra diferencia que se desprende de la primera, el escritor hace una interpretación de una realidad específica, ¿cierto? A partir de esa realidad opera una resignificación de la misma. Vamos a volver con el ejemplo que hemos tomado inicialmente, el de realismo socialista, en una obra como La Madre, por ejemplo. Allí se ve la abnegación y el heroísmo, los valores de la revolución. En otra obra también, creo que, no recuerdo el nombre del autor, pero se llama La Joven Guardia. Todo está girando alrededor de ese modelo económico, político, social. Y es lo que los escritores desde ahí operan, es decir, generan ese primer acercamiento, esa primera interpretación, en este caso con una gran fuerte carga ideológica, y una resignificación. La labor del crítico para poder tiene que entonces que trabajar, tiene que operar sobre una reinterpretación secundaria de la primera que ya había hecho el autor, y evidentemente resignificar la obra. Ahora, resignificarla con los elementos que estén dentro de la obra, eso sería lo ideal, aunque eso muchas veces no sucede. Por ejemplo, si usted se opone a toda forma de socialismo, por tomar este ejemplo, una obra como La Madre, inclusive análisis de otros críticos, como en el caso de Grigori Lukács, su mirada va a ser completamente distinta, y eso puede generar cierta fricción entre escritor y crítico. Para tenerlo en cuenta. El crítico además se constituye en un filtro, aún hoy, aunque esa labor se ha debilitado. Eso merece un video aparte. Digamos que en el siglo XX las opiniones de los críticos en los grandes medios eran determinantes, y en las academias hoy en día, con la modernización, con la liberización, con la democratización, también porque no hay que decirlo, del mercado literario, los críticos han ido perdiendo un peso particular, pero eso es bueno desarrollarlo en un video por aparte. El escritor, sin embargo, tiene una labor de filtro. El escritor propone unas obras que van a ser filtradas también. Ahora, hay que tener en cuenta, muchos críticos literarios también han sido escritores, pero aquí hay que hacer una diferenciación. Primero son escritores y después son críticos. No es que primero son críticos literarios y sobreescriben una obra, eso no equivale a ser escritor. Primero son escritores, caso de Edgar Allan Poe, Filosofía de la Composición, que es uno de los primeros tratados, pues, por así también, considerado por muchos de crítica literaria. Tenemos las charlas de Borges sobre literatura, las charlas de Cortázar sobre literatura, Octavio Paz, un gran ejemplo de un gran ensayista y al mismo tiempo crítico literario, Vargas Llosa, último premio Nobel latinoamericano, con carta a un joven novelista y en general distintos textos donde aborda la literatura. Entonces no están reñidos, vemos que pueden confluir en una persona. Ahora va a haber un peso más particular porque muchos vamos a recordar y recordamos de hecho más a poco como escritor que como crítico literario, sea o no una labor marginal para el escritor, pero ambos pueden confluir, siempre en ese orden, primero escritor, luego crítico literario, porque el crítico literario, si bien tiene acceso a los mismos mecanismos de lenguaje, como dijimos en un principio, esa normativa heredada, no necesariamente tiene una aptitud literaria. Ahora, también hay que decirlo, si la dimensión académica de un escritor es débil, si no conoce muchos conceptos de la literatura, si no conoce mucho de la historia, si no conoce muchos de los mecanismos, tampoco va a poder ser un crítico literario de gran quilate, porque pese a que tenga la aptitud creativa y escriba, no va a tener la capacidad conceptual para abstraer ciertos procedimientos de escritura y llevarlos a un molde como lo haría el crítico. Es un tema que no se va a agotar, sin embargo, déjanos saber cuál es tu opinión, cuáles son tus argumentos, cuál es la diferencia, quién define la literatura, porque hoy por hoy se está inclinando más la balanza hacia los escritores por el tema de liberalización del mercado y de
posibilidad de publicar en grandes plataformas como Amazon KDP sin pasar por un filtro necesariamente de un crítico. Y que la crítica literaria no tiene el mismo peso, por ejemplo, los grandes, los más media, por ejemplo, sobre todo en la prensa, que antes podían lapidar una obra, ya hoy en día no importa tanto lo que diga un especialista, la misma erosión del concepto de verdad. Pero eso vamos a tratarlo después en otro video. Déjanos saber por favor tu opinión, siempre es un gusto compartir con ustedes, suscríbete al canal, comparte, comenta y no siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.